Y es que la religión ha alterado la imagen de Dios. Le das vuelo a la hilacha, donde ya nada te importa, haces, deshaces, pruebas muchas cosas, ya que en la prohibición no lo podías hacer. Una idea o pensamiento que se asume como verdadero sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Miedo a cuestionar, forzándonos a cumplir expectativas, estereotipos, atrapadas en pensamientos tradicionales, comparación, religiosidad, tabú confusión y desconexión. Y un día pasar por alto lo que callamos. Y permitir cuestionar todo lo que creíamos. Renuevo, un espacio donde juntos renovaremos la relación con nosotros mismos, con el propósito de desarrollar una conexión plena con Dios. Nosotras somos Johanna, Michelle y Gabriela, y juntas te invitamos a que tomes una pausa, medita, escucha y sé. Hola a todos, bienvenidos a Renuevo Podcast. Gracias por una vez más tomar una pausa para escucharnos. Antes de empezar, nos gustaría presentarnos y mi nombre es Johanna, yo soy Michelle y yo soy Gaby. Y bueno, como recuerdan, en nuestro capítulo anterior quedó inconcluso y si no lo han escuchado, les invitamos a que lo vean. En este capítulo les comentamos un poquito de lo que hemos estado viviendo y que en todo este tiempo Dios nos ha puesto mucho en nuestra mente la religión y todo lo que esto conlleva. Esta palabra hoy en día es tan común y me atrevo a decir que en la actualidad ya comienza a tener una reputación negativa. Y bueno, para esto, para iniciar, nos gustaría contar un poco nuestras experiencias en este ámbito, en lo que conocíamos y entendíamos como la religión. Y bueno, Gaby, no sé si te gustaría contarnos cómo tú viviste esta experiencia en la religiosidad. Hola a todos, estamos muy felices de estar aquí una vez más y creo que esta palabra religiosidad en este episodio, en la investigación y todo, comenzó a desmentir muchas cosas que habían en nuestros pensamientos. Entonces voy a quizá responderte con lo que yo pensaba que era la religiosidad, porque yo pensaba que yo era una persona demasiado religiosa hasta que las conocí a ustedes, porque recuerdo una frase de una amiga de mi mamá y ella siempre decía, uno piensa que todos viven como uno, pero pues no es así. Y cuando tuvimos esta conversación que les mencionamos en el episodio pasado con Michelle y Johanna, me hizo pensar qué había sido de verdad en mi vida en cuestión de la religión. Y hoy puedo decir que crecí en un lugar donde todos practicaban el catolicismo y mi mamá y yo éramos las diferentes. De hecho, me gradué en un colegio católico femenino. Sin embargo, con mi mamá practicábamos, era como una creencia cristiana católica, más católica que cristiana. Y pienso que la única diferencia entre una y la otra, en mi caso, era que ya no teníamos imágenes ni tampoco las adorábamos o nos inclinábamos y que no hacíamos rezos, sino que orábamos. Que no había sacerdote, sino ahora había pastor o pastora. Y en el cristianismo se hacían liberaciones y en la católica exorcismos, pero pues no se hablaba mucho de eso. Que en la iglesia cristiana había una alabanza muy bonita y en la católica habían coros y no se podía tener ni batería. Y en medio de estos pequeños cambios había un poco menos de libertad, pero aún así tenía libertad. Podía tener novio, podía ir de fiestas, en los paseos tomaba una cerveza con mi papá, escuchaba música secular, etcétera, etcétera. Era como los católicos, pero ya no decía que era católica, sino que era cristiana. Solo que sin imágenes, diciendo pastora, porque en mi caso tenía una pastora, orando, dejándome hacer liberaciones y cantando en la alabanza. Y pues por estos pequeños cambios en el colegio, a mí me consideraban como la religiosa fastidiosa, como la fanática. Pero en realidad vine a llevar a cabo el hacer las cosas sin cuestionarme cuando entré a lo que se conoce hoy las raíces hebreas. Juzgaba a quien encendiera quizás la estufa en el día de reposo. Veía que alguien estaba en el hospital en el día de reposo y yo me sorprendía mucho. Si alguien decía Jesús en lugar de Yeshua, le juzgaban mis pensamientos,
comencé a querer pues verme, vestirme como las mujeres que yo veía, con sus faldas, con sus mantos. Aunque yo me quisiera ver lo más parecida a ellas, me sentía súper incómoda, o sea, no podía ni andar con las faldas, sentía que se me tropezaban las piernas y como si fuera otra persona en mi cuerpo. También criticaba, ¿verdad?, muchísimo a las mujeres que no vestían adecuadamente a los ojos del círculo de personas con los que yo me estaba rodeando y sentía una fuerte, fuerte presión por casarme lo más rápido posible, porque pues ya la chica de 18 años se comprometió con el otro chico y yo como no me voy a casar y ya los que se casaron hace 2 años ya quedaron embarazados y yo ya tengo, no sé, 20 años, 23 y todavía no quedo embarazada y todo esto. Entonces, al final me casé y me di cuenta que necesitaba cuestionarme muchas, muchas cosas, incluso si nuestro matrimonio de verdad había sido guiado por Dios o más bien por las emociones y pues de las personas con las que yo me rodeaba, que fue una influencia que no fue directa, sino que yo misma decidí agarrar. Wow, creo que sí, como dices, uno cree que vive la misma situación y creo que hasta el oír esa palabra, uno cree que todos la vivimos igual, ¿no? Y cada uno tiene sus experiencias y bueno, para mí la verdad, cuando comencé este camino, para mí tanto la religión como Dios eran lo mismo. No lograba diferenciar a ninguno de los dos. Y es que el problema de esta confusión es el que al no poderlo separar y con el ímpetu de compartir el amor de Dios, comienzas a tomar estas actitudes religiosas de una persona autoritarias, comienzas a desarrollar el poder de convencimiento y aparentar. Eso sí, siempre aparentar, creo que es una característica de la religión. Y es que el problema de este sistema es que al entrar a la religión y no comenzar este proceso de restauración ni la muerte del yo, se comienza a producir este sentimiento como de superioridad ante los demás, creyendo que tú tienes la verdad. Y desde este sentimiento de superioridad se comienza a evangelizar. Entonces comienza este poder de convencimiento a todo lo que da, porque yo, Johanna, va a salvar al mundo, ¿no? Como lo he contado, nací en un hogar cristiano, así que toda mi vida, desde que tengo memoria hasta los 22 años, los domingos estaba en la iglesia sin falta. Y bueno, los primeros 14 fueron fáciles relativamente. Aprendí a ser una persona moralmente correcta, tanto en la escuela como en la iglesia, como en mi casa. Y bueno, los problemas comienzan en los 14, donde todo lo prohibido se vuelve algo muy deseable, como dice Coelho. Las cosas prohibidas tienen un encanto secreto. Y es que quiero aclarar que pues Dios no prohíbe nada, pero la religión sí, todo. Y creo que dependiendo, como le decía Gaby, qué religión estés, hay unas cosas más prohibidas que otras. Y es que en mi caso yo crecí siendo la hija del pastor, así que la careta de aparentar era muchísimo más grande y pesada, y la lista de prohibiciones también. Alguna vez escuché una frase que creo que es muy famosa y que es hijo de pastor lo peor. Y claro, ahora lo entiendo, cómo no iba a ser así, al estar en el ojo de la religiosidad de su iglesia, tenían todo y prohibido y son los más juzgados y los más solos también, porque ¿a quién le van a pedir ayuda si sus problemas se ocurren dentro de la casa pastoral, donde se espera y supone que todo sea perfecto y sean ángeles andando? Y pues yo cumplí esa frase. En todo este tiempo recuerdo mi vida como si fueran dos vidas que estaban ocurriendo en paralelo. Lo que ocurría en mi casa y en la iglesia y lo que ocurría en la escuela y con mis amigos. Aún recuerdo que una vez me permití ser vulnerable con un líder de la iglesia y me abrí con esta idea de poder ser socorrida, ¿no? Porque ya no podía con tanta culpa, porque ya en la religiosidad se provoca mucha culpa, pero creo que entre más arriba estés en esta jerarquía religiosa, más culpa se carga si cometes algún error o algo que no esté bien visto en dicha denominación, ¿no? Y recuerdo que este consejero me fue a acusar con mi papá, así que en realidad sí estaba sola, porque pues fue con este ojo de estás mal, ¿no? Y bueno, en este momento yo disfrutaba mucho más de la escuela y estar con mis amigos. Y hubo un tiempo antes de separar a Dios de la religión en la que yo agradecía toda esa provisión porque pensaba en mí, ¿no?
que si yo no hubiera tenido esa prohibición, yo me hubiera descarriado y me hubiera ocurrido lo peor. Y que muchas veces he escuchado estos comentarios, tanto de los quien lo viven como de los padres. Pero hoy sé con certeza que sin toda esa prohibición, yo no hubiera tenido que vivir esas dos vidas y hubiera aprendido a ser muchísimo más prudente y responsable, siendo consciente de mis decisiones, aprendiendo de las experiencias vividas y sin culpa. Y bueno, así viví los próximos 8 años, toda la secundaria, preparatoria y universidad. En todo este tiempo, tanto la religión como Dios eran por tradición y costumbre, no por convicción. Así que por eso también me era tan difícil querer solo vivir la vida religiosa. Es a mis 22 años cuando Dios se presenta en mi vida y es en ese momento en que deja de ser por tradición y costumbre y comienza a ser por convicción. Y algo que yo ya anhelaba y deseaba. Pero el problema es que aunque Dios ya estaba en mi vida, la concepción de Dios y la religión seguían confusas. Así que en ese momento es en el que dejo mi segunda vida en el mundo y comienzo a tener esta vida religiosa. Y entonces comienzan a surgir las palabras, tienes, debes, está prohibido, tienes que hablar así, tienes que comportarte así, tienes que vestir así, tienes que pensar así, Dios te está juzgando, a Dios no le gusta eso, etcétera, etcétera. Y comienzo a convertirme en todo eso que en mi pasado me había llevado a disociarme, comenzando a tener estos pensamientos de esforzarme religiosamente para poder estar bien y comenzar a pensar, claro, estoy así porque hoy no me levanté a orar ni a estudiar la Biblia. O pensar de los demás, claro, está así porque no guarda los mandamientos. Y es cuando comienza este camino de perfeccionamiento por Él y para Él, en el que comienza a mostrarme lo que es la religión. Y no fue nada fácil. Al principio me costó mucho, porque yo no podía ver todo este daño que acabo de platicar. En mi mente así era Dios y yo había sido la que hice todo mal. Y es que eso es lo que ocurre con la religión. No puedes verla y te hace sentir mal por todo lo que piensas o haces fuera de esa dictadura. Al principio comencé a ser consciente de que en mi desarrollo hubo religiosidad, pero aún no podía verla. Hoy, gracias a Dios, puedo verla un poco más clara, esas actitudes o palabras, y ya puedo comenzar a diferenciar un poquito más la religión de Dios. Sí, todo lo que dices es como muy fuerte, ya que igual, pues al crecer en hogar cristiano, claramente vivimos cosas muy similares, pero obviamente con percepciones muy distintas. Y cuando yo comencé a ponerle orden a todo esto, platicando con Gaby, platicando con mi hermana, de todo lo que queremos vivir, de todo lo que nos cuestionamos y todo lo que estamos aprendiendo, yo pensaba que yo no era nada religiosa, porque como les había contado, a mí no me gustaba todo lo que tenía que ver con la iglesia. Yo pensaba que vivía haciendo lo que quería, sin darme cuenta que la religión había afectado mi vida al punto que yo vivía de acuerdo a lo que la religión provoca. Fui creciendo y me fui del otro lado, porque a mí me prohibieron muchas cosas. No puedes bailar, no puedes oír música del mundo, no puedes usar esta ropa, no puedes salir, no puedes, no puedes, no puedes. Así yo lo escuchaba en letras mayúsculas, así como si me lo gritaran. Y era muy feo y yo pensaba, no puedo hacer nada, porque era así, prohibición, prohibición. Y también a Dios no le gusta y Dios se enoja y Dios castiga. Y pues sin darme cuenta se creó un resentimiento hacia esas actitudes de prohibición y yo la verdad me enojaba mucho. Decía, ¿por qué todas mis amigas sí las dejan? Ellas pueden salir, ellas pueden usar esa ropa, ellas pueden bailar. Y inconscientemente dije, aunque me lo prohíban, lo voy a hacer. En mi caso le di vuelo a la hilacha, pero claro, sin quitar la culpa y el miedo. Yo pensaba que Dios me odiaba, así como que ya era su gran enemiga porque yo hacía todo lo que en algún punto me dijeron que estaba prohibido y que Dios se enojaba. Y yo pensaba, si en este momento me muero, me voy a ir directito al infierno. Obviamente con ese miedo, pero como si no pudiera detenerme de hacer todo lo que en algún punto me dijeron que estaba prohibido. Porque pues claro, para mí era como lo prohibido era más tentador porque es prohibido. Y también por otro lado, al ser de la familia pastoral, como dijo mi hermana, era hija de pastor y entonces la exigencia de hacer cosas para Dios era mayor. La hija tenía que ser el ejemplo. Aprendí que tenía que leer la Biblia, orar, gozarme y si yo no lo hacía,
yo pensaba que me juzgaban, entonces yo lo aparentaba. Y también como pertenecía al grupo de la alabanza, yo mostraba una máscara de apariencia, porque eso sí, yo en la iglesia era una vida pulcra, una vida intachable, una imagen intachable, pero por fuera yo viví una vida muy diferente. Y aquí recuerdo una historia como cuando conocí a Gaby en este instituto bíblico y estábamos platicando de ciertas historias. eh, y yo la verdad pues mentí, o sea, yo no quería verme como que yo hacía cosas malas y no, yo soy un ángel, ¿no? Y ellas platicaban sus cosas y yo, ay no, ¿cómo crees? Yo nunca he hecho eso. Y posteriormente pues claro, teniéndole ya más confianza a Gaby, ahí me confesé y ella, pero ¿por qué no dijiste eso? Y yo, o sea, sin darme cuenta había interiorizado tanto esa apariencia de verme siempre bien, de que no, yo no hago nada malo dentro de la iglesia, ¿no? Porque estábamos en un instituto bíblico. Y pues como dice mi hermana, la frase de hijo de pastor lo peor, y yo decía, claro, yo lo cumplo totalmente, pero yo también me preguntaba, pero ¿por qué si yo soy cristiana, o sea, me sale a hacer esto? Como, ¿por qué quiero hacerlo? O sea, como si ese deseo fuera muy grande de querer hacer esas cosas, pero obviamente todos esos sentimientos de culpa y miedo las vivía y las cargaba. Ya posteriormente, al convertirme, como les he contado, las actitudes cambiaron en mí, pero la religiosidad obviamente me acompañó sin darme cuenta. Ahora sí ya era diferente, ¿no? Porque ya ahora sí oraba, leía la Biblia, ya predicaba y era porque yo quería, no porque me obligaran. Yo decía, yo ya oro, ya predico porque mira, este fuego está en mi corazón, ¿no? Pero lo que no me había dado cuenta es que cuando yo no lo hacía, cuando yo no oraba, cuando yo no leía la Biblia, me sentía súper culpable. Yo pensaba, si yo no oraba un día o no leía la Biblia, pensaba que ese día no iba a poderme comunicar con Dios. Y también pensaba que al predicar y evangelizar, me estaba ganando más el favor de Dios, porque pues hablaba de su palabra, ¿no? Y mi intención era que se dieran cuenta que estaban viviendo mal, o sea, que la gente estaba viviendo mal y si yo les predicaba ya iban a vivir bien. Y veía las cosas y a las personas con esta métrica, con el bien y el mal. Estás bien, estás mal, tú haces bien, tú haces mal. Entonces juzgaba a las personas así. Y entrando a las raíces hebreas, pues entró esta métrica de este guarda Shabbat, este no, este sí lo hace bien, este no. Y al contrario, también si mostraban mucha obediencia, pues claro, se ganaban mi respeto. Pero gracias al Señor, poco a poco pude darme cuenta que solo estaba cambiando mis actitudes, que aparentemente eran mejores, pero las intenciones y motivaciones no provenían de Él y eran desde ese miedo y también de las apariencias, los celos, la envidia, la culpa, y no había empatía. Y juzgaba a las personas y el Señor me mostró que eso no era Él y que si yo iba a hacer algo, necesitaba venir de Él y esas motivaciones e intenciones tenían que ser desinteresadas y que provenieran de Él. Guau, y como dice esta Gaby, que a pesar de que mi hermana y yo lo vivimos juntas, lo veíamos de manera muy, muy distinta y claro, es que la religión es un sistema que lleva muchísimos siglos influenciándonos y es que la forma en que se ve es tan variada. Por una parte, vemos a gente que lo diosifica, pero también hay quienes han salido de ahí y lo salen aborreciendo, como si no existiera este equilibrio, ¿no? O lo amas o lo odias. Y bueno, el problema es que en este sistema la religión está totalmente asociada a Dios, como yo mencionaba, que cree, cuando se habla de Dios o de la religión, se supone que se está hablando de lo mismo y no se puede hablar de una sin suponer que se está hablando de lo otro. Y bueno, en todo este tiempo, el Señor nos ha mostrado que son conceptos totalmente diferentes y nos ha llevado a separarlos. Uno es lo que es Él y otro es la religión. Y bueno, por esta falta de separación de conceptos, la gente cree que ha sido lastimada por Dios, pero la realidad es que ha sido lastimada por la religión. Y es que en la religión, donde, bueno, al menos la mayoría construimos la concepción de lo que creemos como Dios,
es que en esta sociedad la religión es el encargado de enseñar quién es Dios. Y este concepto varía dependiendo la denominación en la que nos encontremos. No se ve de la misma forma a Dios en el judaísmo que en la Iglesia Católica, Pentecostal, Metodista, Testigos de Jehová, Presbiterianos, Luteranos, etcétera, etcétera, porque la lista es larga. Aunque todas estas creen y predican el mismo Dios. Y saben, yo me lo imagino como la religión como, no sé si han visto los Juegos del Hambre, y como que el presidente Snow es la denominaciones religiosas, tan imponentes, manipuladoras, dictadoras, buenas expositoras, calculadoras, faltas de empatía, y él secuestra la imagen de Dios. Así que todas las personas toman como verdadero todo lo que éste diga sobre Dios, por más atroz y despiadado que esto pueda ser, como en dicha película, en los Juegos del Hambre, que en nombre del orden obedecían sin pensar tales mandatos. Y es que la religión ha alterado la imagen de Dios. Por ello, dicha imagen es distinta en cada denominación. Y el Dios que enseña la religión es otro ser, no es el creador. Y en la mayoría de ellas, la construcción se basa en qué le gusta a Dios, como mencionaba Michelle, que si le gusta y qué no le gusta. Y si haces lo que no le gusta, Él estará tan molesto que te mandará al tormento por toda la eternidad, produciendo en nosotros miedo y mucha culpa, y entonces así asegurando fieles a tal denominación. Claro, y es por ello que en la religiosidad podría parecer que tiene como dos resultados. La primera es que al vivir tanta prohibición y tantas obligaciones, uno se va al otro lado, como lo que les platiqué, ¿no? El libertinaje, donde ya aceptas el castigo eterno, ya por una parte dices, ya me voy a ir al infierno, lo merezco, ya no puede haber nada peor, y entonces te pasa como lo que les dije, le das vuelo a la hilacha, donde ya nada te importa, haces, deshaces, pruebas muchas cosas, ya que en la prohibición no lo podías hacer. Es que la religión prohíbe tanto y exige tanto como tienes que ir a la iglesia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y ya no quieres, porque muchas veces también esas exigencias vienen acompañadas de regaños, de culpas, de decepciones, y se remarca demasiado en la religión todas estas exigencias. Pero eso no quita la culpa y el miedo al castigo que vas a recibir por estar haciendo todo lo que en algún punto te dijeron que era prohibido. Y el segundo resultado se mira como alguien que vive en la religiosidad, que crea un gran miedo y se convierte en una persona moralmente correcta, romántica y religiosa, que ante los ojos externos se ve sumamente santo, en donde las actitudes son de mucho fanatismo, oran mucho, ayunan, no faltan ni un día a la iglesia y están en todos los eventos de la iglesia, pero son las primeritas personas en condenar a los demás y decir quién está bien y quién está mal, por no seguir lo que dicta su religión, y en donde juzgan las actitudes de las personas que no hacen lo que ellos, y cualquier persona que contradiga su dogma está siendo engañado por Satanás y no se les debería considerar hermanos, tachándolos de herejes. Exacto, y pensándolo es curioso este sistema que se utiliza donde llegas necesitado, roto y descarriado por problemas que has batallado en toda tu vida, como todos nosotros, y se te dice que a Dios no le importa tu pasado, que Él te ama y te acepta tal y como eres, que solo necesitas congregarte ahí. Pero ya comienzas a congregarte y posteriormente se espera que por arte de magia corrijas todo esto y seas moralmente correcto. Y si no lo logras, esta actitud de benevolente, de ven, así te aceptamos tal y como eres, se transforma en condenatoria. Y la persona terminará sintiéndose peor de lo que estaba. Y entonces comienza a aparentar que todo está bien y no mostrarse vulnerable por las condenaciones que podrían ir en contra de esa persona por no estar haciendo lo que tiene que hacer y por este miedo a ser excluido de la iglesia. Y como mencionaba, como están juntos, se cree que cuando te excluyen de la iglesia, Dios es el que te está excluyendo. Algo que también hace la religión es que nos enseña a comenzar a depender de alguien.
Y claro, es que hay que recordar que lo que más ha influenciado a la religión judio-cristiana es la Iglesia Católica. Bueno, no solo la ha influenciado, ¿no? De ahí nació. Y esta nació y se forjó junto a la monarquía, donde los poderes van por jerarquías y el de arriba es el que manda. Y todo este sistema lo tiene la religión, lo tienen las iglesias. Y es por eso que cuando llegamos, comenzamos a aprender este sistema jerárquico donde el pastor es el poder supremo. Y comenzamos a tener una relación yo, pastor y Dios. Y eso provoca que nos sintamos inseguros de lo que Dios nos dice o pensar que Dios solo le habla al pastor. Y podemos caer en estar haciendo la voluntad del pastor y no de Dios. Y bíblicamente, si analizamos la relación que existía entre Yeshua y los apóstoles, jamás es jerárquica. Al contrario, él los veía de iguales, hasta les llamaba amigos. Wow, me parece impresionante cómo Johanna y Michelle pues se echaron unos súper discursos y en este episodio yo no he hablado mucho y no es porque no quiera, sino porque de verdad escucharlas a ellas y escuchar sus experiencias me hizo dar cuenta que era importante darle voz a esto, como ellas mencionan, eran hijas de pastor, pues de pastores, tenían una super máscara mucho más pesada que de pronto muchos otros que simplemente íbamos a la iglesia y levantábamos las manos y ya. Pues bueno, igual yo por mi parte hice fue una investigación sobre estas palabras de las que tanto hemos hablado, pero pues bueno, antes de quizá compartir la investigación que el Señor pues nos dio, me gustaría igual decirte que como dices, eso de las relaciones jerárquicas, bueno, que eso ya no es una relación de que el pastor está arriba y todos están abajo, esas relaciones verticales y no horizontales, y llegamos a poner incluso la voz de los líderes por encima de la voz del Señor. Es por eso que terminamos luego confundidos y con miedo de preguntar algo que pues, o sea, da miedo cuestionar a nuestro líder, porque pues es nuestro líder, él cómo se va a equivocar. Y también me llamó la atención, Johanna, cuando platicabas y mencionabas muchas religiones, pues mencionaste varios tipos de religiones que hay y para muchos de ellos es el mismo Dios, solo que bueno, obviamente pronto no para todo el mundo, pero he escuchado a muchas personas que dicen, tú y yo creemos en el mismo Dios, pero pues tú le dices así, yo le digo acá. Y ahora como parte del cuerpo del Dios de Israel, del único, del Creador, pues no, nosotras no tenemos el mismo Dios ni Creador de todas estas denominaciones religiosas. Como les hemos dicho y mencionado en otras ocasiones, aquí en Renuevo cuestionamos muchas cosas. Entonces, investigando sobre este tema de la religiosidad y buscando definiciones, nos dimos cuenta que una palabra ligaba a muchas otras. Nuestra investigación inició con la palabra religiosidad y de esta nos fuimos a la religión y de estas dos nos llevaron a la palabra creencia. Hicimos como una conclusión de estas palabras, nos tomamos el atrevimiento de hacer como una definición con estas palabras y en sí la religiosidad es un conjunto de ideas o pensamientos que se asumen como verdaderos. Sin embargo, esto no era todo lo que nosotras queríamos expresar con la palabra que normalmente usamos para expresar a una persona religiosa. Ay, es que es muy religioso, pero pues es un conjunto de ideas o pensamientos, es decir, que hasta los mismos ateos son religiosos, porque pues ellos tienen sus pensamientos como verdaderos. Entonces no queríamos expresar eso. Esto no era todo lo que nosotras queríamos expresar con la palabra que normalmente usamos para expresar a una persona religiosa, porque comúnmente escribimos a una persona religiosa como una persona fanática, por decirlo. Así que con esta investigación descartamos un poco esa palabra religiosidad según los significados que podemos encontrar en las distintas fuentes de significados y definiciones, en los diccionarios y demás, pues como que no daba, no encajaba esta palabra. Así que comenzamos otra búsqueda con la palabra fanatismo, para poder expresar con esa palabra lo que nos ha llevado generación tras generación con las tradiciones a lo que hacemos, pensamos, creemos y simplemente nos lleva a actuar como actuamos sin permitir cuestionarnos. Así que iniciamos y otra vez una palabra nos lleva a la otra y la otra y la otra y como les mencioné ahorita no queremos darles todos los significados, entonces otra vez hicimos otras conclusiones de cada grupo de palabras para llegar al punto.
Y en esta segunda investigación encontramos dos palabras que fueron fanatismo y fanático. Así que en conclusión de ella, se trata de una persona que defiende con pasión exagerada una idea o pensamiento que se asume como verdadero sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Esto me recuerda mucho a una historia que escuché hace un tiempo de un chico de Colombia que era de un equipo de fútbol, pues ellos defienden esos equipos a todo dar. Y el chico tenía 20 años y porque tenía una gorra del otro equipo, ya no sé bien qué fue lo que ocurrió, otro de 17 le dio una puñalada y simplemente lo mató. Entonces, como que aquí con esa historia decía, wow, como de verdad esa pasión exagerada que no te deja razonar y no te deja respetar las creencias de los demás te puede pues llevar a la muerte de otra persona. Y pues nos hemos dado cuenta de que nos gusta llegar a lo más mínimo que logremos para poder entender conceptos y pues esa palabra tampoco era suficiente para nosotras. Así que buscando sinónimos de la palabra fanatismo nos encontramos con la palabra apasionado y de esta llegamos a la palabra vehemente, que nos dio como más entendimiento y precisión. O sea, dijimos, es esta la palabra. Y se refiere a una persona que obra de forma irreflexiva y apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o los impulsos. Es decir, que no razona, o sea, no piensa antes de hacer las cosas. Actúan como animales. Y lo que más nos impactó de esta palabra es que viniendo del latín quiere decir impetuoso, violento, rápido e impulsivo. La verdad, esto nos impresionó muchísimo porque pues eso era lo que, como leemos en la Biblia, los fariseos así actuaban con Yeshua, que lo querían hasta echar de un monte, tirar por allí, por actuar de esa manera irreflexiva y no estar de acuerdo con esos pensamientos. Entonces, así fue como logramos llegar a nuestra super conclusión en cada una de las definiciones anteriores de lo que de verdad queríamos expresar y pues a veces nos referimos a una palabra o a una cosa con la palabra equivocada y por eso la verdad decidimos hacer toda esta investigación que en sí es una persona vehemente, que se trata de una persona que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los sentimientos o los impulsos, defendiendo con pasión exagerada una idea o pensamiento que se asume como verdadero. Lo repito para cerrar esta conclusión de 3 o 4 palabras, ya no sé cuáles fueron las que hicimos, que igual les vamos a dejar un archivo adjunto en la descripción del video con las investigaciones que hicimos. Y pues nada, esto fue lo que nos pasó a nosotras, como lo platicamos en el episodio anterior, entre muchas conclusiones a las que llegamos de esta conversación que les contamos, actuamos de manera irreflexiva. Nos dejamos llevar por sentimientos pensando, mejor no le digo nada a la una porque de pronto se enoja y por el otro lado, mejor le digo todo. Esa era yo, porque yo sí tengo la razón y ellas no. Y asumimos como verdad lo que cada una pensaba, hasta que luego nos enfrentábamos a esa incomodidad, lo platicamos, nos quitamos los antifaces que traíamos y logramos ver que no eran ideas planteadas por la verdad, que es el eterno, que es Yeshua, sino que esos pensamientos los traíamos desde hace muchos años y vivíamos así como nos dijeron nuestros padres que se actuaba o como supusimos que se actuaba o como la iglesia, la religiosidad nos dijo que se actuaba. De no le diga eso a la hermana, mejor no le digo porque luego se enoja y ya no vuelve a la iglesia y se va, etcétera, etcétera. Y aquí como para concluir esta idea, el enemigo nos atrae a él con 3 verdades y una mentira. Así como la historia de Adán y Eva, que le dijo muchas cosas a Eva que no eran mentira, pero sí había una mentira dentro de esas. Y así es como podemos llegar a actuar de manera irreflexiva. Wow, yo quería agregar ahorita que Ajá. estabas platicando eso de los jóvenes, y es que hace un poquito aquí en México ocurrió algo similar, pero no con 2 personas, o sea, literal fue un estadio y fue un equipo contra el otro equipo, o sea, una, como dices, como animales, o sea, una salvajada. Fue muy, o sea, literal, y recuerdo los videos y a los niños les quitaban las playeras porque se iban, o sea, todos contra todos. Pero lo más impactante que aquí reflexionaba es que podría pasar entre las denominaciones, nada Ujú. más no ocurre porque, como mencionaba Michelle,
una característica de las religiones que son moralmente correctas. Y se Ujú. me hace muy fuerte ahorita reflexionando esto porque no es por Yeshua, por él, sino porque una característica que hay que cumplir es que hay que ser moralmente correctos. Wow. Y las historias que cuentan son bastante fuertes y pues creo que una de las más conocidas es la Santa Inquisición y que fue en nombre de Dios y dices, pero ¿cómo Dios estaba ahí? Castigaban a cualquiera que podía decir lo contrario a lo que ellos pensaban, como decía Gaby, una persona que actúa irreflexivamente, no razona lo que está haciendo. Y pues como todo lo que les estamos platicando y lo que les hemos contado sobre la religiosidad, esto se muestra en las personas, pues como decimos, con actitudes de apariencia, de culpa, de prohibición y, claro, un fuerte sentimiento de miedo. Es uno de los principales que tiene la religión, meterte miedo por el castigo que vas a recibir. Y claro, dependiendo cada religión es el castigo diferente, ¿no? Pero el más popular, pues el infierno, por no hacer, claro, lo que te dicen que hagas. Y al comenzar a tener una visión muchísimo más clara, nos dimos cuenta que todos estos pensamientos dirigen la forma en que tomábamos nuestras decisiones. Y era bajo el miedo, bajo las prohibiciones, bajo las apariencias. Y fue ahí donde el Eterno pudo darnos luz y nos permitió observar para que lo podamos trabajar, porque como decía Johanna, llega uno lastimado, herido y con todas estas tendencias y te dicen ya desapareció y Dios así te ama, pero no, necesitamos observarlo para poderlo trabajar, porque así como dice en Mateo 23, Yeshua les decía a los fariseos que no fueran hipócritas porque aparentaban, no lo trabajaban claramente. Ellos prohibían, condenaban a todos los demás por no seguir sus ritos religiosos. Y no solamente era como el judaísmo, sino que Yeshua vino a decirles a cualquiera que viniera a tomar esta posición de quien no sigue este rito religioso está mal. Y nos sorprendió muchísimo el versículo 27, y se los queremos leer, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y es que ante los ojos de las personas, la verdad, ellos eran muy buenos, muy santos, oraban en las calles, donaban, daban dinero al templo, pero Yeshua eso no lo veía, al contrario, los reprendía porque estaba en contra de todo eso. Él lo que veía era el corazón, como dice en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hemos recordado mucho estos versos de Mateo 23 porque podemos ver muy claramente que Yeshua no veía lo que hacían. Yeshua no veía lo que decían, no veía lo que hacían, sino que él veía sus intenciones y sus motivaciones al hacer las cosas. Que lo mucho que hacemos o dejemos de hacer no lo mira Yeshua, sino que él mira lo que hay en nosotros. Así es como mencionamos, Él huele nuestro corazón y nuestras intenciones. Y a mí me gustaría em, completar un poquito ese verso que Mitch mencionó de Mateo, que es del capítulo de Mateo 23, porque creo que puede aplicar muchísimo hoy en día a nuestra vida. Y dice, solo escogimos algunos versos, no todos. Pero dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Hay de vosotros denominaciones religiosas hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Hay de vosotros denominaciones religiosas hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, denominaciones religiosas hipócritas, porque diezmáis y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ay de vosotros, denominaciones religiosas hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y la verdad está muy tremendo esto porque podemos pensar en el pueblo de esta época, en el pueblo judío, pero actualmente también podemos verlo en muchas de las actitudes que todos estamos viviendo día a día, de como dijo, pues decían Michelle y Johanna, que a veces la religiosidad nos hace pensar que estamos por encima de los demás y que sabemos más que los otros, pero estamos actuando de manera hipócrita. Y el verso que puede concluir todo esto es el 26, donde dice, denominaciones ciegas. Limpian primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Y bueno, si se dieron cuenta, le cambiamos la palabra que está ahí original por denominaciones religiosas, porque es de lo que se trata este verso y que a veces por leer otras palabras que están en el contexto de la historia, lo creemos muy ajeno a nosotras o a nosotros en general y pues también está en nuestros días. Sí, como mencionabas el último verso, que es impactante, que menciona limpiar por dentro el vaso y el plato, que podría ser nuestro interior, y podremos no darnos cuenta que estamos viviendo en ciertas motivaciones o intenciones muy desviadas hacia él, y es prestarle mucha atención lo que está pasando dentro de nosotros, porque eso está sucediendo afuera. Y es que la verdad Yeshua no condenaba por lo que creían o lo que hacían. O sea, como les mencionamos, Yeshua no veía eso, no veía qué denominación religiosa pertenecías, a qué sinagoga ibas, con qué rabino estabas. Él resaltaba el corazón, que a él le importaban las intenciones, las motivaciones del corazón. ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Era para él o era por ti? ¿O para que te glorificaran o para que te aplaudieran o para que te vieran? El Señor miraba el corazón, y que la verdad podemos hacer mucho, podemos tener mucho en el nombre de Dios, ¿no? Puedo tener muchos grupos de estudio, puedo tener iglesias, puedo hacer muchas cosas para Dios, pero si provienen desde motivaciones o intenciones de apariencia, de miedo, de prohibición, de juzgarlos, o como menciona Gaby, sentirse mejor unos que otros, a Dios eso no le va a interesar. Como dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fidelidad, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de verdad. Y aquí es como ver que el Señor todo el tiempo nos está recordando que no lo hagamos para nosotros, sino para Él. Sí, exacto. Y bueno, sabemos que es un tema complejo y como les platicábamos hace un momento, la religiosidad está tan oculta que al principio es sumamente difícil identificarla. Y creo que una parte también es difícil porque es desde esta superioridad que hemos mencionado. Entonces, el tan solo pensar que podrías estar erróneamente, eso nos hace que sea aún más difícil de identificar. Y bueno, con este podcast queremos remarcar que lo que nos ha ayudado a nosotras es cuestionarnos todo, no quedarnos con ninguna duda, para comenzar a dejar de ser presas de la religiosidad y poder identificar qué es lo que Él quiere que hagamos y depurarnos, y que en estos momentos estamos teniendo actitudes religiosas y podamos dejar de
detenerlas. Hoy, a pesar de que nos falta mucho para poder identificar por completo lo que Él no es, sabemos que Él no es condenación, culpa, miedo, rechazo y confusión. Y comenzamos a desarrollar una relación con Él y nosotras sin necesidad de estos terceros que les platicábamos, comenzar a depender plenamente de Él. Así es, y aunque somos conscientes del acompañamiento que hemos hablado en episodios anteriores, también es importante desarrollar la autonomía individual que el Eterno desea para nosotros, dependiendo únicamente de Él. Y pues bueno, también nos gustaría compartirles un pedacito de una canción que habla sobre este tema y que da voz a estos pensamientos a través de la música. Esta canción es de Eliud Emanuel Díaz y esperamos que pueda también dar voz a quienes tienen todos estos pensamientos y por miedo o culpa no sepan cómo expresarlos, así como dio voz a nosotras. Sé que no quieren que te lo diga, pero debo hacerlo por el bien de tu alma. Esa luz que tanto te ilumina solamente es una veladora de la religión que yo desde hace muchos años inventé y tú creías que estabas fuera. Ellos mismos a tu Dios ya lo enjaularon en la cárcel de sus opiniones. Piensan que sus cultos los domingos hacen explosiones en mi reino y para mí es un show, un circo y siempre los visito para divertirme con sus oraciones. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen cristiano también. Te han cerrado todo el panorama con su popurrí de denominaciones que no son más que las tradiciones de las que los verdaderos hombres que servían a Dios huyeron y seguramente se avergonzarían de tales divisiones. Me entretiene darme cuenta que ellos hacen más sencilla toda nuestra empresa. Cuando pienso en ir contra su iglesia para destruirles, miro con sorpresa que ya no tengo que usar tanta destreza porque el cielo allí no tiene fortaleza. Buscan a Dios pero no tienen fe. Entonces, ¿cómo le hallarán? Se dicen santos y me hacen creer que yo puedo ser un buen hebreo también. Yeah. Y bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Esperemos este episodio haya sido de edificación a sus vidas, haya traído claridad y libertad como lo hizo con nosotras. No es por o para nosotras, es todo para glorificar el nombre de Dios. Y para finalizar, como siempre, les recordamos dónde nos pueden encontrar y en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Renuevo, en Instagram como Renuevo E y luego nuevo _ y en YouTube como Renuevo Podcast. Normalmente subimos un nuevo podcast los miércoles cada 15 días. Pero recuerden que en las redes sociales que mencionamos antes estaremos mucho más activas. Y recuerden, Pausa, Medita, escucha y sé.